Muy buenas tardes. El acta de la sesión número 104 se da por aprobada y el acta de la sesión número 105 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Giordano, Cuello, Santana, Ulloa y Vinter, y de las diputadas señoras Delgado, González, doña Marta, Mix, Plasencia y Yomans, que modifica la ley número 19.973 para hacer efectivo el feriado irrenunciable del 1 de mayo para todos los dependientes del comercio. Un oficio del señor secretario general de la Corporación, por medio del cual comunica que una vez que se despache el proyecto de ley señalado precedentemente, este sea remitido a la Comisión de Economía. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Tapia, Araya, don Jaime, Bianchi, Soto, don Raúl y Ulloa, y de las diputadas señoras González, doña Marta, Marzán, Molina y Musante, que modifica cuerpos legales que indica para asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales de empresas contratistas y subcontratistas. Otro proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Giordano, Cuello y Sáez, y de las diputadas señoras González, doña Marta, Orsini, Osandón, Serrano, Tello y Yomans, que modifica el Código del Trabajo para perfeccionar la protección de quienes trabajan en el transporte público de pasajeros. Un oficio de la subsecretaria subrogante del Trabajo, por medio del cual hace ya respuesta a oficio de la Comisión e informa acerca de las medidas adoptadas ante la denuncia de maltrato laboral interpuesto por el señor Claudio Escobar Betanzo del Servicio de Salud de Ñuble. Un oficio del subsecretario de Previsión Social, mediante el cual hace ya respuesta a oficio de la Comisión, donde comunica que con fecha 12 de diciembre se recibió a la señora Adriana Burgos y al señor Ignacio Marín, ambos representantes de la Asociación de Exonerados Políticos Públicos. Un oficio del subsecretario de Obras Públicas subrogante, a través del cual responde a oficio de la Comisión y evacúa informe respecto de la denuncia de hechos irregulares que habrían ocurrido al interior de un inmueble fiscal perteneciente al Ministerio de Obras Públicas en la Comuna de Santiago. Un oficio del director subrogante del Servicio de Salud de Ñuble, por medio del cual remite respuesta a oficio de la Comisión y envía respuesta al requerimiento de información solicitada con respecto a la desvinculación del señor Claudio Escobar Betanzo. Un oficio del subsecretario del Trabajo, por medio del cual hace ya respuesta a oficio de la Comisión y remite informe en relación a la solicitud de antecedentes en conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Un oficio de la ministra de Economía, Fomento y Turismo subrogante, a través del cual y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley número 21.578, envía el total de solicitudes de subsidios, el total de aprobaciones de este y el total de pagos efectivos de subsidios, con indicación del número de empresas favorecidas y el número de trabajadores y trabajadoras correspondiente respecto del periodo mayo 2023-enero 2024. Un oficio del subsecretario de Prevención del Delito del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por medio del cual responde oficio de la Comisión e informa sobre el proceso de creación e implementación de protocolos en relación con los instrumentos de seguridad requeridos por aquellos que se desempeñan y desempeñarán funciones de seguridad municipal. Un oficio del Director Nacional del Trabajo, a través del cual da cumplimiento a la Ley de Presupuestos del año 2023. Un oficio del Director Nacional Subrogante del Instituto de Previsión Social, mediante el cual remite informe trimestral por concepto de pilar solidario de pensiones y pensión garantizada universal. Oficio del Director Nacional Subrogante del IPS, mediante el cual informa sobre el número de beneficiarios y potenciales beneficiarios PGU Ley número 21.538. Un oficio del Director Nacional del Trabajo, a través del cual envía respuesta a oficio de la Comisión sobre las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que laboran en las obras del puente sobre el Canal del Chacao y las fiscalizaciones realizadas al respecto. Oficios del Director Nacional Subrogante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, y también de la Superintendente de Seguridad Social, mediante el cual dan cumplimiento a la Ley de Presupuestos del año 2023. Un correo electrónico del diputado señor Alberto Undurraga, por medio de la cual hace llegar solicitud de audiencia de la Confederación Nacional de Trabajadores Transporte Mayor y Menor para dar a conocer las dificultades que generan las nuevas bases de licitación en buses sistema red metropolitano. Una carta de la señora ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Janet Jara Román, quien se excusa para asistir a la presente sesión y comunica que asistirá el señor subsecretario del Trabajo, don Giorgio Bocardo. Y un reemplazo
La diputada señora Carolina Tello reemplazará al diputado señor Luis Cuello. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Mire, yo hice llegar esa carta que me llegó de dirigentes de las distintas empresas que están en el sistema Red o el ex Transantiago, que tiene una preocupación sobre los efectos que pueda tener la nueva licitación en el empleo y en la calidad del empleo. Entonces, lo pongo a disposición para que puedan ser recibidos en algún momento por la comisión o bien derivar los antecedentes del Ministerio de Transporte con la preocupación nuestra. Muchas gracias, diputado Undurraga. ¿Podríamos reenviar esa información al Ministerio del Transporte de forma directa como comisión? Bien. ¿Me había pedido la palabra, diputado, no? No. Palabras sobre la cuenta. Palabras sobre puntos varios. Bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto... ¿Sí? ¿Había pedido la palabra? ¿Puntos varios? Diputado. Gracias, presidente. Presidente, saludarlo a usted y a todos los parlamentarios en el día de hoy. Esperemos, lo he dicho en todas las comisiones que me ha tocado, pero espero que tengamos un gran año legislativo. Saludar a la subsecretaria por su intermedio, presidente. Echamos de menos a la ministra, pero entendemos que puede estar ocupada. Presidente, lo que pasa es que en el trimestre de noviembre 2023 y enero de 2024 estimamos que la tasa de desocupación nacional fue de un 8.4%. Y eso efectivamente hoy día no sé, y me gustaría ver si podemos citar o oficiar a la ministra o al Ministerio del Trabajo para saber cuáles van a ser las políticas públicas o cuáles van a ser los proyectos de ley que nos va a entregar este primer semestre o el próximo semestre o cuando se le ocurra, tomando en cuenta que el país, muy por lejos de crecer, está decreciendo y muy por lejos de mejorar el empleo o generar más oportunidades de empleo, está cada día peor. Entonces, presidente, yo creo que esta comisión también tiene que legislar, o a lo menos el gobierno tiene que venir a decir cuáles van a ser las políticas públicas o los proyectos de ley, como bien digo, que van a mejorar el empleo chileno, que van a aumentar el empleo chileno. Hoy día el gobierno no ha entregado nada que aumente el trabajo para los chilenos. Y tampoco no ha entregado nada para ver cómo va a crecer Chile. Entonces, presidente, veamos si podemos citar o oficiar a la ministra para saber cuáles van a ser los próximos pasos a seguir, cuál va a ser la cantidad de proyectos que va a traer para mejorar la calidad de la vida de los chilenos y sobre todo mejorar la economía de este país. Gracias. Gracias, diputado Lavé. ¿Habría acuerdo sobre este oficio de información del Ministerio del Trabajo? ¿Sí? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Sobre el punto, yo coincido con lo expuesto por el renovado, por su intermedio renovado diputado Lavé. Coincido en el fondo que obviamente tenemos que preocuparnos de la recuperación económica, del empleo. Las cifras de desempleo obviamente no son buenas. Pero siempre he pensado que el Ministerio del Trabajo es más bien un ministerio tuitivo, tutelar del empleo, más que generador de fuentes de la misma. Coincido evidentemente con el fondo de lo solicitado por el diputado Lavé por su intermedio, y en ese sentido me gustaría no citar o invitar a la ministra de la cartera, sino más bien al ministro de Economía, al ministro de Hacienda respecto al tema, pero no evado el punto de fondo. Es solo respecto a que quizás no es el ministerio adecuado como para responder preguntas de recuperación económica, que es fundamentalmente lo que plantea el diputado Lavé. Gracias, presidente. ¿Le parece, diputado, que el oficio y la invitación sea dirigida más bien al Ministerio de Economía? ¿Estaría de acuerdo? Ya. No sé si podamos lograr eso, pero al menos se le va a extender la invitación al Ministerio de Economía. Punto. Hagamos las dos cosas, don Pedro. Podemos oficiar al Ministerio de Economía consultándole acerca de las medidas que el gobierno está tomando para revertir la situación de desempleo, y también se le extiende la invitación para que en algún momento pueda venir a exponer. Y eso lo determinamos de acuerdo a las tablas. Puntos varios, colegas. Bien. Les comentaba antes de que se iniciara la sesión que para el día de hoy incorporamos en la tabla 3 mociones parlamentarias. Una de ellas la vamos a eliminar, que es la del diputado Luis Cuello, la primera que está en tabla, dado que el diputado tuvo un asunto de salud, así que me pidió de forma particular poder
eliminar del día de hoy de la discusión la moción, el boletín número 15.007, número 13. Por tanto, la sesión del día de hoy tiene por objeto iniciar el estudio y escuchar a los autores de los siguientes proyectos de ley. En primer lugar, la ley número 19.973, el proyecto de ley que busca hacer efectivo el feriado irrenunciable del 1 de mayo para todos los dependientes del comercio. Es el boletín número 16.609, número 13, y el autor es el diputado Andrés Giordano. Y en segundo lugar, la moción que modifica el Código del Trabajo para otorgar permiso especial a los trabajadores que sean voluntarios de los cuerpos de bomberos, que es el boletín número 16.564, número 13, cuyo autor es el diputado Héctor Ulloa. Y como se dijo, la ministra no pudo asistir a esta sesión. En su reemplazo se encuentra el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, a quien le aprovechamos de dar la bienvenida. Y por tanto, la sesión del día de hoy tiene por objeto iniciar la discusión de estas dos mociones parlamentarias. Así que voy a darle inmediatamente la palabra al diputado Andrés Giordano para que se pueda referir al proyecto de ley que fue presentado por parte de él. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar a la comisión en este retorno legislativo. Aprovechar de saludar también al subsecretario Bocardo, a sus asesoras que les acompañan, vía que estaba Belén por ahí, también a don Francisco Neira, en representación del Ministerio del Trabajo. Bueno, el proyecto de ley que presentamos, la idea matriz del proyecto de ley es bastante sencilla, sin embargo quisiera hacer algunos alcances históricos para efectos de entender la importancia de las ideas que se están proponiendo. Como todas y todos ustedes saben, el 1 de mayo es un día de relevancia histórica internacional para el mundo del trabajo, para el movimiento sindical, que tiene su origen en hechos ocurridos en 1886, es decir, hace poco menos de 140 años, en Chicago. Claro, estaba don Pedro presente en aquella época. No hay respeto, don Pedro, ni por usted ni por mí en este momento, ni por los trabajadores y trabajadoras. Continúo. Estos hechos ocurridos de alta importancia histórica en Chicago de 1886 comienzan con diversas movilizaciones en el 1 de mayo de ese año a propósito de la búsqueda de mejoras en las condiciones laborales, particularmente en la jornada laboral de 8 horas, y tienen un momento de mayor algidez el día 4 de mayo, momento en que en el marco de las manifestaciones resultan detenidos 8 manifestantes, 5 de ellos condenados a la horca, 3 de ellos puestos en prisión, algunos de ellos por cadena perpetua, incluyendo también la muerte dentro del marco de las manifestaciones de un policía, una manifestación muy álgida. Ocurrió que después el caso se transformó en uno de los eventos de montaje policial más relevantes de la perspectiva histórica, y todos los acusados, incluso aquellos que habían sido condenados a la horca y que fallecieron ejecutados, fueron absueltos. Y este día fue, por lo tanto, concebido como el Día Internacional del Trabajo a nivel internacional. De hecho, por la vía de los hechos, en Chile se empezó a celebrar a partir del año 1899, pero en la década del 20 del siglo pasado, durante el gobierno de Arturo Alessandri, se vuelve oficialmente un feriado nacional. Ahora bien, eso se interrumpió durante la dictadura militar y recién con la ley 19.973, se comienza a hablar de los feriados irrenunciables en el Código del Trabajo, y particularmente luego modificada durante el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2007 por la ley 20.215, se establece de nuevo el 1 de mayo como un feriado irrenunciable. ¿Cuál es la situación actual de esta ley? Bueno, existen excepciones para este feriado irrenunciable para algunos tipos de establecimientos del comercio. Si bien la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país contemplan este feriado como un irrenunciable, y en el comercio esto se mantiene de dicha forma, existen algunas excepciones que, a juicio de nuestra Diputación y de los parlamentarios y parlamentarias firmantes, no tienen una justificación para aquello. Clubes, restaurantes, locales de entretenimiento, casinos, discotecas, cafeterías.
Y nos parece que la amplia gama de excepciones de la ley hoy día socava el propósito que es el reconocimiento de las y los trabajadores en el día de su propia conmemoración. Por lo tanto, la idea matriz del proyecto lo que busca es resguardar el carácter conmemorativo, histórico, la importancia que tiene para el mundo del trabajo este día, eliminando las excepciones para actividades que no sean esenciales. Eso es importante, no para todas las actividades, se comprenden algunas de ellas, pero busca garantizar un descanso efectivo para la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores posible, con compensaciones específicas para aquellos que, por la naturaleza de sus servicios, tengan que prestar servicio, tengan que trabajar, ¿no? La modificación del artículo 2 de la ley 19.973 que se propone busca entonces establecer el feriado renunciable, limitando las excepciones a sectores esenciales. La propuesta, en concreto, se limita en sus excepciones a los locales de expendio de combustible, farmacias de urgencia y aquellas con turnos fijados por la autoridad sanitaria. Y se establece una compensación para trabajadores afectados por estas excepciones. Con la eliminación de las excepciones no esenciales se busca garantizar entonces el descanso real y no efectivo. Las compensaciones, que las pueden ver en el texto comparado que tienen en sus manos, básicamente buscan aplicar un recargo al valor hora trabajado, o bien que se pueda acordar una compensación con otro día feriado y renunciable durante el mes de mayo. Es decir, busca que haya una alternativa de flexibilización que mantenga la continuidad de los servicios esenciales, pero que también de una u otra forma reconozca que el 1 de mayo no es cualquier feriado irrenunciable, no es como la Navidad del Año Nuevo, sino que para el mundo del trabajo tiene un carácter absolutamente especial, histórico y reivindicativo, y por lo tanto se busca que se promueva aquel carácter con una característica de feriado irrenunciable de la mayor amplitud posible. Eso, presidente. Gracias, diputado Giordano. ¿Palabras sobre la presentación del proyecto? Subsecretario. Sí, bueno, saludar a todos los diputados, diputadas en este inicio de año legislativo. Muchas gracias. Siempre puede ser una buena alternativa cuando la ministra no puede estar. Obviamente este es un proyecto que lo estamos conociendo el día de hoy y sobre el cual hay que hacer una revisión más sistemática, pero sí nos gustaría por lo menos señalar 3 reflexiones. La primera es que efectivamente, como señala por su intermedio presidente el diputado Giordano, la ley 19.973 establece limitaciones al carácter irrenunciable de este feriado y que combina algunas funciones que están más bien vinculadas a servicios esenciales propios de actividades que muchas veces regula incluso por razones sanitarias, de salud y otras actividades que no son propiamente esenciales en ese sentido. Segundo lugar, también compartimos que es un día que particularmente es un día de conmemoración, no solamente para los trabajadores y trabajadoras como un día de descanso, sino que también es un día de conmemoración para las distintas organizaciones sindicales del país. Y tercero, valdría la pena, sobre todo considerando que es un día emblemático para el mundo del trabajo, que una discusión como esta estuviera acompañada de un diálogo social, de audiencias. Creemos que aquí la opinión obviamente de la CUT y en general de las organizaciones sindicales es relevante. También, por supuesto, relevante la opinión que tengan también los actores empresariales. Hay que recordar que en su momento, cuando se tramitó la ley 19.973, en la historia de la ley, había un reconocimiento general de los actores de que este era un día que debía, en su espíritu, defender el derecho al descanso. Fue una opinión compartida, se puede revisar la historia de la ley, más allá de las excepciones que se hayan establecido. Y finalmente también relevar que durante los 1 de mayo, y también creemos que sería relevante conocer la experiencia de la propia Dirección del Trabajo, es que se realizan operativos de fiscalización en los cuales creo que también sería bueno conocer la naturaleza de las infracciones que se producen, ya que eso también implica un despliegue relevante del Ministerio ese día, porque incluso considerando las excepciones que aquí se señalan en la ley, tenemos a muchos trabajadores que en un día que debiera estar orientado a esto, finalmente son obligados por distintas razones a trabajar. Entonces, a nuestro juicio, este es un proyecto que va en un espíritu al menos
correcto. Tenemos que revisar algunos alcances más específicos, pero para nosotros lo importante también es que se conozca la opinión de los actores, entendiendo que este es un día muy emblemático y creemos que tanto la opinión técnica de los organismos del gobierno como también de los actores sociales es clave para una tramitación de este. Muchas gracias, subsecretario. ¿Alguna palabra? Diputado Lavés. Presidente, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, creo que este proyecto sería importante poder invitar a lo mejor o fijar una fecha de invitaciones para invitar a gente del comercio, invitar a organizaciones, invitar a pymes y hacer un proceso en donde también veamos cómo les puede afectar a ellos. Porque todos sabemos que, y también a lo mejor a algún ministerio competente, que nos explique cuánto le cuesta al Estado, cuánto le cuesta al comercio un feriado. Ahora yo entiendo, y si usted me apura un poco, creo que de los feriados más importantes probablemente, en donde debería ser más generalizado, es el 1 de mayo. Pero creo que para seguir avanzando en esta discusión, yo le pediría a usted, presidente, que generáramos una especie de cartagán para tener tiempo para poder escuchar tanto a algún ministerio en especial o a la sociedad civil y a comercio, para que podamos ir abriendo el debate y así también poder ir presentando alguna indicación, etcétera. Pero a primera creo que es de uno de los feriados más relevantes para el trabajador de este país. Gracias. Gracias, diputado Lavés. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Creo en la misma línea de lo que ha señalado tanto el subsecretario como el diputado Lavés. Yo creo que es bueno escuchar a las partes, pero me gustaría también que alguno de los invitados, o si no a la biblioteca, le pidamos cuál es el impacto, ¿no? de cuántas personas estamos hablando beneficiadas de esta moción, toda vez que conversando con el diputado Giordano, que es quien impulsa aquello, nos habla que finalmente la diferencia entre uno y otro, estamos hablando de los restaurantes, de los cafés, de los pubs, del entretenimiento en general, porque el resto más o menos se mantiene igual conforme a la norma. Entonces, para que veamos de cuánta gente estamos hablando en los distintos lugares de Chile, y eso se lo podemos pedir quizá a la biblioteca, porque dado que son rubros específicos, le podemos pedir a la biblioteca cuánta gente trabaja en esos sectores y a partir de eso saber cuál es el impacto que tiene esta norma. Gracias, diputado. Para la próxima sesión, de todos modos, contemplábamos la participación de la CUT, precisamente, de representantes del mundo empresarial y también del Ministerio del Trabajo. A mí me da la impresión, me puede corregir usted, subsecretario, que información acerca de actores que cumplen labores durante el feriado del 1 de mayo es información que debe estar al alcance del Ministerio del Trabajo. Digo, para no necesariamente tener que oficiar a la Biblioteca del Congreso Nacional por esa información. Bien. Bien, pero la próxima semana, diputado Giordano, la próxima semana, solamente como para informárselos, debiésemos continuar con la tramitación de este proyecto con la participación de los actores que aquí también se han sugerido. ¿Ya? Diputado. Sí, dos cosas, presidente. La primera, solo una pregunta, porque hay varios invitados e invitadas de los distintos mundos que son afectados por esta iniciativa que nos gustaría incluir. ¿Cuántos invitados está usted pensando que pudiésemos tener y hasta qué fecha se los podemos hacer llegar? Y lo segundo, a propósito de la conversación sobre el impacto, yo solo quiero recordar que las excepciones a los feriados irrenunciables que están contempladas en la ley, que buscamos modificar respecto del 1 de mayo, que contempla también las fiestas patrias, que contempla Año Nuevo y Navidad, permiten que existan hoy día rubros. Ustedes bien saben que yo vengo del mundo particularmente gastronómico y en una empresa que podía trabajar los 365 días del año. No conocía feriado irrenunciable y esa es la realidad de trabajadores y trabajadoras que buscamos beneficiar con esta norma, particularmente en uno de esos feriados irrenunciables, no en los 5 que mencioné, pero quiero que lo pongamos con esa perspectiva. Es un día versus 364, donde creemos que vale la pena hacer un esfuerzo general y avanzar en una excepción que sea real para los servicios no esenciales como cines, bares, restaurantes, cafeterías y discotecas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano.
hasta el día jueves a lo mejor voy a dar plazo para que nos puedan enviar sugerencias de invitaciones y así poder cursar la invitación para el día viernes, ¿no? La invitación para la sesión del próximo martes. Presidente, Diputado una Undurraga. sugerencia que le pueda poner número porque puede ser infinito. Entonces, 2 por el lado de los trabajadores, 2 por el lado de los empleadores, el gobierno, con 5 invitados. Sí, de todos modos siempre hacemos un filtro con amplio criterio para que estén todas las partes representadas, ¿no? Diputado Sauerman. Sería bueno para adelantar discusión que justamente nos entregaran números números para poder evaluar. Por ejemplo, cuánto perdemos al día en Producto Interno Bruto, ¿cierto? Por dejarlo un feriado totalmente feriado, por decirlo de alguna manera. Cuánto es lo que pierde el pequeño comercio. O sea, lo importante es que tengamos una cifra objetiva para ver costo-beneficio respecto de este proyecto, que a nosotros obviamente nos parece de sentido común para un feriado particular como el 1 de mayo, pero es interesante que conozcamos la cifra para que podamos discutir sobre una base concreta, porque yo puedo percibir que a lo mejor el 1 de mayo no pasa nada, pero a lo mejor el comercio me dice que sabe que este es uno de los días que más vendemos en el año, no lo sabemos. Entonces, para tener esos datos sería importante, o sea, esta discusión sería importante tener esos datos previamente, y quizás la biblioteca o la Cámara de Comercio o alguien nos pueda anticipar esta información. Gracias, diputado. ¿Podemos pedirle por vía oficio a varias instituciones información acerca de esto que se ha planteado, don Pedro? Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo, Biblioteca del Congreso Nacional, Cámara de Comercio. Bien. Bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces vamos a pasar al próximo punto, que es iniciar la discusión del proyecto que modifica el jueves, para que nos envíen sugerencias de invitados. Ahí está. El tercer punto es para iniciar la discusión del proyecto que modifica el Código del Trabajo para otorgar permiso especial a los trabajadores que sean voluntarios de los cuerpos de bomberos. Se lo señalaba el boletín número 16.564, guión número 13, y cuyo autor es el diputado Héctor Ulloa, a quien le damos la palabra para que se pueda referir a esta moción parlamentaria. Gracias, presidente. Para nadie es un misterio, evidentemente, que Bomberos de Chile, sus voluntarios, los cerca de 55.000 voluntarios y voluntarias que tiene en todo nuestro país, han participado de estos graves siniestros que han ocurrido no solamente este año, lamentablemente, en la región de Valparaíso, sino también fundamentalmente el año pasado, donde prácticamente una tragedia enlutó a más de 26 familias, recuerdo, a raíz de lo cual hubo una comisión investigadora, donde tuve la oportunidad de entrevistarme y conversar con bastante cuerpo de bomberos en Santa Juana, en la 9ª región también, donde tuvimos la oportunidad de constituirnos en terreno. Este proyecto de ley no es otra cosa, presidente y estimados colegas, que incorporar días de feriado compensatorio a voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile cuando concurren en auxilio en algún siniestro que ha sido declarado estado de excepción de catástrofe o estado de excepción constitucional. Fundamentalmente dice relación con que de la gran cantidad o de lo que más allá de las loas, más allá de los homenajes que se hacen permanentemente, inclusive nosotros en la Cámara de Diputados, la labor que hace Bomberos, lamentablemente yo creo que esta catástrofe llegaron para instalarse, más allá de que exista o no una ley de incendio, más allá o no que un municipio haga o no lo que tiene que hacer en materia de prevención de desastres, en fin, yo creo que esto lamentablemente que se instaló. Y finalmente quienes llevan la carga más importante en este tema son los voluntarios de los cuerpos de bomberos, y eso es innegable. Esta idea fue conversada inclusive con varios miembros de esta comisión, señor presidente, por ejemplo, con el diputado Alberto Undurraga y sobre todo con el diputado Henry Leal, cuya propuesta que da origen a este proyecto de ley fue iniciado por parte de Henry Leal como miembro de la bancada de la UDI el año pasado, cuando aprobamos por unanimidad el proyecto de resolución, donde nosotros le pedíamos al gobierno patrocinar un proyecto de ley que diera un feriado adicional a los voluntarios de Bomberos de Chile
a consecuencia de los incendios del año del año 2023, de febrero de 2023, la catástrofe del año pasado. Ni siquiera nos acercábamos a la nueva catástrofe que lamentablemente nos azotó este año. En definitiva, lo único que se ha avanzado en materia de protección de empleo para los bomberos en nuestra legislación ha sido fundamentalmente en la justificación de la ausencia. Para no ser acusados de abandono de trabajo, se estima que la justificación de concurrir a un incendio es una ausencia justificada. Y lamentablemente yo creo que es un avance, pero efectivamente hoy día, a la luz de lo que ha pasado estos últimos años, yo creo que hoy día es un avance bastante poco significativo. Solamente que ellos puedan justificar su ausencia, vaya que no, por haber concurrido a un incendio me parece que es del todo lógico, pero no por eso poco importante a la labor que hoy día están realizando y que lamentablemente yo creo que van a seguir realizando. Es por eso que en simple este proyecto otorga un feriado adicional de 5 días hábiles corridos, el que podrá ser exigido o reclamado por el trabajador una vez terminado el estado de excepción de catástrofe o calamidad pública al que le dio su origen. Y efectivamente hago hincapié en el estado de excepción de catástrofe o calamidad pública porque evidentemente no se trata de otorgar un feriado frente a cualquier incendio, se trata de estas verdaderas emergencias que han ocurrido por lo menos en estos 2 últimos años. Eso es, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado La B. Gracias, presidente, por su intermedio al diputado Ulloa. Creo que es un proyecto que es de toda nobleza, pero creo, al igual que el proyecto anterior, creo que es importante invitar a bomberos, saber cuántos voluntarios existen, o a lo mejor podemos, porque hay una comisión de bomberos también, entonces creo que a lo mejor no dar la vuelta muy larga y también y en base a eso ir revisando si son 5 días. Entiendo que los bomberos siempre han querido ser y han querido estar en la calidad de voluntarios por alguna razón específica, que es finalmente tener esa independencia que les permite la vocación y no estar sujeto ni amarrado a un estado, digamos, que cambie el color político. Entonces creo que sería bueno escuchar a los bomberos. Sería bueno escuchar también cuál sería la visión de de alguna empresa o alguna pyme o algo que tenga trabajadores bomberos, cómo se afecta, cómo se soluciona, si es con reemplazo o no reemplazo. Entonces, pero creo que el proyecto es noble, tiene toda lógica, pero creo que hay que darle una profundidad también y pedirle lo mismo, presidente, que fije también una fecha para nosotros también poder generar invitados. Gracias, diputado. Diputado Ulloa. Sí, gracias, presidente. No, efectivamente, esta es una idea que, como todo proyecto de ley, es absolutamente mejorable y perfectible. Lo que pasa es que lo que yo creo que entendemos todos, y yo creo que de forma transversal, es que no podemos seguir con los homenajes o con las alocuciones, con las loas o las alabanzas a bomberos en forma permanente. Yo creo que hoy día, desde el punto de vista de la legislación laboral, tenemos que considerar 2 cosas que a mí me parecen muy importantes y que les quiero dejar establecidas porque yo creo que podemos conciliar todos los intereses. No podemos, evidentemente, encarecer el empleo. Desde el punto de vista de que no sea un obstáculo para la contratación el hecho de ser bombero. Eso primero. Pero segundo, ¿cómo conciliamos que una gran cantidad de bomberos van muchas veces 15 días, 20 días a la región de Ñuble, desde Puerto Montt, desde Osorno, desde cualquier lugar, como ha pasado lamentablemente en las últimas ocasiones, y resulta que después al día siguiente sigue siendo exigible el normal trabajo que ellos desempeñan, no obstante el carácter voluntario que tiene esta labor tan noble como es la de bomberos. Por tanto, más allá de los homenajes, más allá de las loas, tenemos que establecer también cierta garantía a la labor que hoy día están realizando bomberos de Chile. Evidentemente que uno tiene que recoger, evidentemente más allá de la bondad o no del proyecto, tampoco se trata de perjudicar a los que uno pretende beneficiar. Entonces, evidentemente que tenemos que buscar una justa conciliación, quizá en el número de días, como señalaba el diputado Lavé,
ajustarlo, de los 55.000 bomberos que señala la propia institución, cuántos son por cuenta propia, cuántos son dependientes, cuántos son en forma independiente, en fin, pero buscar un mecanismo que de alguna manera reconozca esta labor y que de alguna manera merecen un descanso compensatorio adicional al feriado legal o proporcional al que tenga derecho cada uno de ellos, presidente. Gracias, diputado Ulloa, diputado Undurraga y diputada Jimeno Sandón. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer al diputado Ulloa que nos haya invitado a ser copartícipes de esta moción. Y claro, en la misma línea, lo que nos interesa es que las personas que nos interesa beneficiar, que son los bomberos, efectivamente se beneficien y no los perjudique la norma. Pero en esa línea señalar que el feriado adicional a los 15 días que está en el Código Laboral tiene distintas fuentes, ¿no? Una fuente de feriados adicionales son lo que se pueda lograr vía negociación colectiva. Otra fuente es el feriado progresivo, la medida que los trabajadores tienen más tiempo de cotizaciones, van teniendo más días. Bueno, también parece razonable que otra fuente pueda ser el servicio específico que le prestan a la comunidad, ¿no? Entonces, tiene también un sentido especial, porque la norma hoy día ya reconoce que cuando se trata de estas acciones de bomberos se entiende que son días trabajados, no se les pueden descontar. Pero imagínense después de 15 días se están enfrentando incendios, por decir un periodo corto, porque a veces son más de eso, ¿no? Con todo el riesgo que significa, con el trabajo que no son 8 horas, sino que es durante todo el día, volver al día siguiente al trabajo, bueno, pero volver al día siguiente me parece que no es del todo justo, ¿no? Entonces, por supuesto tenemos que escuchar a bomberos, tenemos que escuchar a empleadores, tenemos que escuchar de manera tal de que la norma los beneficie finalmente, pero ese es el sentido de la norma y por eso agradezco al diputado Ulloa que me haya invitado junto a otros parlamentarios a participar de esta moción que se presenta hoy día. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Me gustaría preguntar cuál es el origen, porque por su intermedio preguntarle al diputado Ulloa de dónde nace este proyecto, si es de bombero, porque cuando uno está hablando del voluntariado o de ciertas profesiones que son como muy de, bueno, voluntariado, o sea, que nos está pidiendo Cruz Roja, o sea, nos están pidiendo, digamos, porque yo estoy de acuerdo que, no sé si aplausos o homenajes, pero de alguna forma el prestigio bombero parte un poco también de eso, de la labor que hacen y además que son personas que no están pidiendo nada en retribución. Entonces me gustaría saber si esto es una cosa que nace de los parlamentarios poniéndose un poco los pies de bomberos o que sencillamente nace de conversaciones con los bomberos que realmente necesitan, porque efectivamente, y con eso por su intermedio concuerdo con lo que dice el diputado Ulloa, que uno tampoco puede, al final puede terminar haciéndole un flaco favor, ¿no? Porque entre uno que es bombero y uno que no sea bombero, yo contrato de repente al no bombero, para que me voy a evitar esos 5 días. Bueno, y hay varios temas que deberíamos ver en el proceso. Me encantaría saber cuál es el origen. Gracias, diputada. En todo caso había dicho que el origen era la UDI. ¿La quién? La UDI. Sí, a mí y lo dije así expresamente, ¿eh? Y lo dije así expresamente. Esto fue, en primer lugar, hubo dos cosas que aquí me llamaron la atención: la transversalidad con la que se aprobó el proyecto de resolución. Tomemos en serio el proyecto de resolución. El proyecto de resolución fue impulsado el año pasado por la UDI y por Henry Leal fundamentalmente, donde se aprobó por unanimidad que el Ejecutivo patrocinara un proyecto que otorgara este tipo de beneficios que de origen a este proyecto de ley. Lo conversamos y después yo tuve la oportunidad y tuve la oportunidad yo de participar en la Comisión Investigadora de los Incendios del año pasado. Fuimos a 4 comunas de la 8ª y de la 9ª región y entre ellos estuvimos conversando con el cuerpo de bomberos. Evidentemente el carácter del cuerpo de bomberos evidentemente no lo va a solicitar vía oficio, por razones que van más allá de nuestra, ¿cierto? de nuestra forma de ser. Pero cada institución tiene su forma de ser y cada institución manifiesta obviedades muchas veces. Y a su pregunta, por su intermedio, diputado Sandón, no sé si me permite, yo creo que los últimos siniestros que han pasado en nuestro país son de distinta índole. Se le llama ya incendios de sexta generación.
no es la misma labor de bombero que hace 20 años, 30 años, donde fundamentalmente era el acuartelamiento para incendios de casa habitación que se controlaban en 4 o 5 horas. Y esa era como la naturaleza propia de las funciones de bomberos. Hoy día, sin embargo, es de toda sensatez que en noviembre de cada año nos preparemos psicológicamente para enfrentar una nueva temporada, quizás un nuevo estado de excepción, un nuevo acuartelamiento general para que bomberos se trasladen de comunas y de regiones a otras por un lapso no inferior a 15 días, tal como señalaba el diputado Undurraga, durmiendo en malas condiciones, comiendo en condiciones muy distintas a las que obviamente tienen. Entonces, es una realidad, creo yo, distinta a la que históricamente han enfrentado. Y lamentablemente parece que vamos a tener que concurrir siempre al auxilio de este voluntariado. Es por eso que nace, con ese origen, por su intermedio, presidente, a la diputada Osandón. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Lavés. Presidente, solamente creo que es una muy buena iniciativa, el origen del proyecto, evidentemente. La UDI siempre ha estado en beneficio, no al igual que todos ustedes, pero hablando bien en serio. Pero lo que no se puede transformar, esto, y de verdad, y para que quede registrado, no se puede transformar en un salvavidas de cemento para el bombero. Porque un poco lo que decía la diputada Sondón por su intermedio, presidente, porque al final se puede transformar en que para la contratación de un bombero se le puede hacer complicado encontrar trabajo. Porque a lo mejor el empleador puede ser no antibombero, sino así, ¿sabes qué? Todo enero, todo febrero, cuando generen esta catástrofe, voy a perder al gallo durante 15 días que está combatiendo, o 20 días, o un mes, y después va a tener X cantidad de días. Así que yo creo que la discusión hay que darla, creo que en espíritu es bueno, pero insisto, yo creo que también hay que escuchar la voz de bombero, porque yo nunca he escuchado a un bombero, ni estando con él, ni en la prensa, ni en alguna declaración pública, nada, nunca he escuchado que un bombero pida tantos días libres después de. Entonces, pero ojo, en la interna yo también fui bombero, y lo que quiero decir es que, de definitiva, veamos, escuchémoslo, porque a lo mejor lo podemos meter en un problema más que en una solución. Eso. Gracias, diputado. Yo les propongo que para la próxima sesión, además de escuchar las audiencias respecto al primer proyecto que vimos hoy, destinemos media hora a esta moción, con una invitación particular que sea justamente a algún representante de bombero. ¿Les parece? Bien. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.